Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermanos, pónganse de pie y así le vamos a dejar el lugar. Que Dios le bendiga. Gracias. Alabado sea el nombre de Dios. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Y agradezco a Dios una vez más esta oportunidad de vida. Agradezco al Señor esta bendición que Dios ha provisto a nuestra vida de poder estar en la presencia del Señor. En esta hora, bueno, gracias a Dios porque es una doble bendición, ¿verdad? Ya que como primer domingo de cada mes nos toca participar de la Cena del Señor. Y hay aquí dos elementos importantes. El vino, que representa la sangre derramada en la cruz del Calvario, y el pan, que representa el cuerpo inmolado por nuestros pecados, el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera, hermanos, que Jesucristo dio una orden: el que no tomare mi sangre y no bebiere de mi carne, no comiere, de mi carne, no es digno de mí. Así que tenga cuidado. Si usted tiene algún estorbo para participar de la Santa Cena, motivo por el cual no se pueda resolver el asunto, el único motivo por el cual usted esté desechado de la presencia de Dios, es que usted blasfeme en contra del Espíritu Santo. No tendrá perdón en este siglo ni en el venidero, lo dijo Jesús. Pero si el motivo es otra causa, busque, porque Cristo pronto viene. Y si aquí no puede participar de la Santa Cena, acuérdese que vamos a ir al reino de los cielos. Él nos lo ha prometido. Y allá vamos a participar de las bodas del Cordero. Y allá no nos va a impartir la cena del Señor el pastor. Nos los va a impartir el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no puede haber colados en esa mesa. Tengamos cuidado de nuestra vida espiritual para que seamos bendecidos por su gracia. En esta ocasión, hermanos, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor, precisamente para que podamos nosotros ver a la luz de la Biblia un análisis de la sangre. Oiga bien, ese es el tema, un análisis de la sangre. Y vamos a leer, por favor, le invito a que abra las Sagradas Escrituras allá en el libro a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15 al 22. Hebreos, capítulo 9, versículo 15 al 22. Y le vamos a dar lectura de manera unida, comprendiendo la palabra, por favor. Y mire, le voy a sugerir que no se distraiga. Al rato, saliendo del santuario, usted podrá ir al parque, al café, a la nevería, a la taquería y pasársela de maravilla con su familia, platicando, charlando, riéndose. Pero ahora, dice el libro del Eclesiastés, capítulo 3, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo. Ya pasó el tiempo de la adoración, de la alabanza, del agradecimiento. Ahora viene el tiempo de la enseñanza de la palabra. Y yo le sugiero que le ponga atención a la palabra. ¿Por qué? Porque dice el Señor, Jehová dijo: por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Y oiga bien, hay muchos alumnos que no faltan ni un día a ninguna clase, pero no ponen atención a la hora del examen. Olvídese. Unas muy malas calificaciones. Otros salen de casa a la escuela,
pero no toman la clase. Es igual cuando nos salimos y entramos y salimos y se vuelve esto un mercado. Así, lo mismo. No aprendemos. Vamos a aprender de la palabra. Amén. Dice así, Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 22. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció él mismo, libró y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o se hace remisión de pecados, o se hace, no hay perdón de pecados. Bendito Dios. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, estamos delante de tu presencia, Dios, para darte la gloria, la honra, para alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor. Gracias por esta oportunidad, este tiempo que tú nos concedes para aprender de tu palabra. Toma en tus manos nuestra vida, Señor. Dirige la palabra con tu Espíritu Santo conforme a la necesidad y conforme, Señor, a tu voluntad. Permíteme hablar dirigido por tu Espíritu, Señor, y tu nombre sea glorificado, exaltado y bendecido en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome por favor su lugar. Cuando nosotros observamos la sangre de Cristo, el concepto de la redención en el Nuevo Testamento gira en torno a la sangre de Jesucristo. En 1 Corintios 10:16 podemos entender este concepto. En 1 Corintios 11:27 podemos ver cómo el apóstol Pablo hace énfasis. También en Efesios 2:13, la palabra del Señor nos hace el llamado para entender todo lo que concierne alrededor del poder de la sangre de Jesucristo. Pero puede ser que concierna alrededor de la sangre de Jesús un poder maravilloso, pero lo más importante es que ese poder sea manifestado en cada uno de nosotros. Eso es lo importante. Porque allí puede haber una fuente de agua fresca, sabrosa. Y yo me puedo estar muriendo de calor. Y puedo estarme deshidratando. Si no voy a la fuente a beber agua, no pasa nada. Me muero de sed. Me deshidrato. De tal manera que la fuente de salvación y de vida eterna es Jesucristo. Él mismo dijo: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo
los voy a hacer descansar. Cuando entendemos este hermoso llamado, podemos nosotros observar que hay una disposición poderosa que a nosotros nos está diciendo: ven, te voy a dar salvación y vida eterna. Te voy a proveer de todo cuanto sea necesario en esta vida, y además, después de la muerte, nos provee también de vida. Oiga bien, vida después de la muerte. Y si no nos sorprende la muerte, porque estamos esperando a Cristo y en el arrebatamiento tomamos parte usted y yo, porque estemos vivos, entonces ese poder se manifestará en nosotros a través del perdón de pecados, y lo podremos ver manifestado en nuestras vidas cuando estemos en el reino de los cielos. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. De tal manera que podamos nosotros entender que hay solamente un medio, solamente hay una solución. Ese medio, esa solución es Jesucristo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Cristo vertió su sangre, una sangre con una calidad de inocente, en la cruz del Calvario, a fin de quitar los pecados de la humanidad. Pero, ¿cómo es posible que han pasado más de 2000 años y esa sangre todavía tiene efecto en la vida del ser humano? ¿Cómo es posible que esa sangre derramada en la cruz del Calvario tenga todavía la solución de esperanza y de vida eterna para el ser humano? Es por eso que es importante que nosotros observemos cómo en el Antiguo Testamento el apóstol Pablo lo mencionó, que era a través de la sangre de los becerros, los toros, los machos cabríos. Y si vamos a ver nosotros la ley de la expiación en el Antiguo Testamento, vemos que las personas de bajos recursos llevaban al sacerdote algunas palomas para ofrecer sacrificio, pero no había remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Pero Cristo Jesús es el Cordero perfecto, maravillosamente poderoso. Y el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, dice la palabra de Dios que expresó esta palabra: hastiado estoy del olor del sebo de los animales y de la sangre de los animales. Hastiado estoy del olor de la carne quemada. Y no pasa nada. Solamente puede alcanzar perdón en una persona y nada más. Es por eso que entonces Jehová tiene que hacer cumplida la promesa que le hizo al ser humano allá en el huerto del Edén. Y le dijo a Satanás: de esta mujer tú hiciste caer, por medio de ella, a la humanidad, la hiciste caer en pecado. Corrompiste lo que yo hice en la creación. Tú lo corrompiste con pecado, con mentira, con maldad. Usted observa a una persona mentirosa y todo le sale mal, porque la mentira proviene del huerto del Edén. Allí se practicó la primera mentira. Y recuerde que el padre de toda mentira se llama Satanás. Y dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón
De eso habla la boca. Tenga mucho cuidado de una persona mentirosa porque no tiene a Cristo en su corazón. Y si no tiene a Cristo en su corazón es peligrosa esa persona. Es necesario que usted y yo conozcamos algo que se llama verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alabado sea su nombre. ¿Cómo podemos introducirnos a la verdad del poder de la sangre de Cristo? Primero, cuando vemos este análisis, tenemos que observar qué cosa es la sangre. La sangre, palabra que proviene del latín, sanguis inus, es un tejido líquido que circula por los capilares y venas arteriales del cuerpo. Es un músculo líquido, un tejido líquido. Y a mí me llamó mucho la atención esta definición, tejido y líquido. A ver. Entonces me puse a estudiar. El tejido le da consistencia, oiga bien. Y la palabra consistencia me habla de fuerza, me habla de que hay una estructura. Este templo, si no tuviera el tejido estructural de la varilla, del alambrón, no estuviera de pie, no estuviera erguido este templo. Por mucha fuerza que tenga el cemento, si no tiene una estructura metálica, se quiebra, se rompe, no tiene de dónde agarrarse. La sangre tiene un tejido, pero un tejido líquido, para que pueda circular por todo el cuerpo. Oiga bien, su color rojo se debe al pigmento hemoglobínico o glóbulos rojos. Cuando observamos esto, entonces nos podemos ir al análisis de la sangre, el contenido de la sangre, y lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Y si hay alguien aquí que haya estudiado química, por favor, le pido que levante su mano para que me ayude, porque va a ser más fácil. Pero si no lo hay, vamos a introducirnos. Primero, la constitución o lo que constituye la sangre o la fórmula que tiene la sangre es plasma sanguíneo. Está constituido por algo que se llama plasma sanguíneo. El plasma contiene agua, sales, minerales, nutrientes. Ahora, ¿cuál es su función? Mantiene la presión arterial perfecta y previene infecciones. Previene. Alguien que está mal de su torrente sanguíneo tiene muchos problemas. No puede estar de pie o no puede estar acostado, no puede manejar. Bueno, tiene muchos riesgos. El cristiano, oiga bien, el cristiano que no tiene la aplicación del plasma espiritual en su vida, y usted podrá decir, ¿y qué tiene que ver el plasma con la Biblia? La Biblia nos habla del plasma espiritual. El cristiano que no tiene el plasma espiritual es un cristiano que Satanás fácilmente lo marea en sus pensamientos, lo marea en su consistencia virtuosa, que es el poder de la palabra, que es una virtud tenerla en nuestra vida. La palabra que es viva, eficaz, poderosa, más cortante que un arma de dos filos, que penetra hasta el alma y llega a penetrar hasta los tuétanos. Alabado sea Dios. Entonces quiere decir que la persona que no tiene este plasma
espiritual en su vida, es una persona con muchos fracasos. Y no lo digo yo, ¿eh? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver en Juan 19:3, por favor. Alabado sea Dios para siempre. Juan 19:3. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor al respecto en cuanto a esta situación se trata. Dice, desde el 1, así entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Oiga bien, cuando nosotros entendemos esto, cuando estaban reconociendo, entonces estaban diciéndole: salve, rey de los judíos. Ahora, estaban clasificando quién era, de qué linaje era, un linaje escogido. Dice la palabra de Dios allá a través del profeta Isaías que es un linaje que proviene del tronco de Isaí. Isaí, el padre de David. Por eso es que cuando Jesús va caminando y el ciego Bartimeo pregunta qué cosa es lo que sucede, dice: es Jesús de Nazaret, y se levanta inmediatamente y clama: Jesús, hijo de David. Bueno, ¿era hijo de David o de José y de María? Engendrado por el Espíritu Santo, ¿hijo de quién? De la naturaleza genealógica, humanamente hablando, hijo de David. ¿Por qué? Porque venía del tronco de Isaí. Ahora, vamos al versículo 31, por favor. Al versículo 31. Entonces, aquí en Juan 19:31, entonces los judíos, por cuanto era la representación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. A la hora de que tenían más de 3 horas allí en la cruz, el sol de manera vertical, a la hora de que le quebraban las piernas, los huesos, la sangre que bajaba o que corría hacia los pies ya no tenía fuerza para poder regresar, de tal manera que se le inflamaban las piernas y les causaba un paro cardiorrespiratorio por falta de sangre al corazón, y se perdía la razón por falta de oxigenación al cerebro. De tal manera que inmediatamente morían. Pero cuando llegaron con Jesús a estos 2 ladrones, dice el relato, sigue diciendo, 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron que ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Y sabe por qué no le quebraron las piernas? Porque se tenía que cumplir la promesa, aquella profecía, que el Cordero de Dios no le quebrarían ningún hueso. Por eso es que cuando mandó a Moisés que el pueblo comiera la Pascua, que la comieran sin quebrar hueso alguno, que la comieran con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque estaba simbolizando la amargura, lo amargo de la cruz. Cuando le dijo Jesús, estando en el huerto del Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, una copa amarga.
Por eso es que los mandó a que lo comieran con hierbas amargas. Ahora, sigue diciendo, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Alabado sea Dios. Lo que salió el plasma de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salió el plasma de la sangre, pero ese plasma no era un plasma común y corriente. No, mi hermana, no, mi hermano. Era un plasma maravilloso que después, insertado en la vida del ser humano, dice, y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando has aceptado a Cristo en tu corazón, cuando tienes el sello del Espíritu Santo, el plasma correrá. Y cuando dice correrán ríos de agua viva, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Me dio mucho gusto ver que de esta iglesia hubo bautizados. Pero repito esta recomendación que no es mía, es bíblica. Después del bautismo en agua, busque ser bautizado en el poder del Espíritu Santo. Porque si no, usted va a venir a ser como un cacahuate. Mire, no sé si a usted le ha pasado que compramos cacahuates tostados y enseguida agarramos el cacahuate más largo, más grande. Pero muchas veces resulta ser que tronamos la vaina del cacahuate y sale un polvito y lo que encontramos es una semillita así. ¿Y cómo le llamamos a esa semilla? El cacahuate está como vano, exactamente, vano. Y por eso es que hoy en día hay mucha gente en las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostés, mucha gente vana porque no está llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero muchas veces ni el vecino dice, no, esos no toman porque son hermanos. Pero a mí me gustaría que dijeran, no, esos no toman porque tienen un poder que no lo tiene nadie aquí en el barrio. Esa familia es una familia que mis respetos, una familia poderosa. Pero no, luego nos conocen por otras características, menos por esas. Es importante, hermanos. Por eso es que dice la palabra del Señor que salió sangre y agua de su costado. Salió ese plasma. Y ese plasma espiritual debe de estar en nuestra vida hasta el día de hoy. Para que de nuestro interior corran ríos de agua de este plasma. ¿Y cómo se va a ver? Se va a manifestar la gloria de Dios. Jesucristo lo dijo cuando fue a orar antes de ir a la cruz. Padre, permíteles que ellos, los que han creído en mí, tengan la gloria que tú me diste, la pueda compartir con ellos. Y oiga, la gloria del Evangelio de Cristo Jesús es maravillosamente grande. Y yo hago una pregunta, ¿cuántos años en el Evangelio sin avanzar? Porque la fuente está seca. Dígame usted si un joven, una señorita en la universidad pasan 15 años y siguen la universidad, pues solamente que se haya quedado a trabajar ahí. Que en muchas ocasiones sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son estudiantes aplicados y la universidad los atrae. Y qué bueno. Pero si no salen, como me dijo una vez un muchacho, es que yo no quiero estudiar esto y esto y esto y esto y eso. ¿Por qué? Porque yo quiero una carrera que no tenga números. Las matemáticas me matan a mí. Digo, pues lástima de ti, mi amigo, porque en este mundo todo gira alrededor de las matemáticas.
La hermana va a comprar para hacer su comida y dice, tengo tanto. Voy a comprar tanto de jitomate, tanto de esto, y me sobran tanto para comprar esto, y me sobra tanto para el pan y las tortillas. Está aplicando ahí, está aplicando las matemáticas. Y luego si compra 1 kilo de jitomates, no aplica todo el kilo. Dice, con un poquito más de medio kilo, 3/4 de jitomate. ¿Y cuántos son 3/4? 750 gramos. Y ya guardó en el refrigerador 250 gramos. Hay matemáticas. Así es la vida del cristiano. Está rodeado, debe de estar rodeado de la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía. Yo ya vencí al mundo, lo dijo Jesús. Pues sí, la victoria es tuya, pero como yo estoy seco por dentro, no tengo victoria. Hay un hermoso canto que dice, victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, o sea, la fe provee paz. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Entonces no es dificultoso el camino del Señor, no, el problema soy yo. Pero sigamos adelante. Vamos a ver qué dice, por favor. Juan 7:38. Juan 7:38, por favor. Alabado sea Dios para siempre. Desde el 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Habló sobre el Espíritu. Otro de los componentes de la sangre, la hemoglobina. La hemoglobina está constituida por glóbulos rojos para transportar oxígeno a todo el cuerpo y principalmente al cerebro. Oiga bien, cuando alguna persona está falto de oxigenación en la sangre, empieza como que a tener incoherencia en lo que habla. Y dicen, ¿qué cosa le pasa? ¿Por qué habla cosas incoherentes? Sencillamente porque no se le oxigena el cerebro. Y cuando el cristiano pierde la oxigenación espiritual, entonces tiene un corazón incoherente. La incoherencia del cerebro espiritual está en el corazón. Y por eso hay mucho fracaso hoy en día. Juan 6:52 al 59, por favor. Juan 6:52 al 59. Amén. Vamos a ver qué nos dice respecto a la oxigenación de la sangre por causa de los glóbulos rojos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, mi sangre no está en ti, la vida está en la sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, tiene esperanza si se muere. Cuidado si usted no participa de la Santa Cena y se muere sin eso. ¿Quién sabe cuándo se va a morir?
¿Habrá un ser humano que tenga ya estipulado el día de su muerte? Entonces, ese es el riesgo, o el que Cristo venga y nos encuentre lejos. 55. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Y la comida qué cosa da? Fortaleza. Entonces, mi sangre es verdadera bebida, o sea, se sacia. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, hay coherencia, hay coherencia. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y hoy esta misma enseñanza está aquí en la iglesia Betel de Acatlipa, Morelos. ¿Se da cuenta qué bendición? Hablando esta palabra del Señor Jesús para el futuro, y en el futuro estábamos usted y yo contemplados. ¿Con qué, mis hermanos? Con este razonamiento del poder de la oxigenación que abre el entendimiento, que da palabra, que da coherencia y que da vida. Porque un cerebro sin oxígeno sencillamente no funciona. Hoy usted y yo debemos de buscar la oxigenación a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por medio de qué? De estos elementos de la participación de la Santa Cena. El que no bebe mi sangre y no come mi carne, está lejos de mí, está muerto. Como aquella persona que solamente vive porque le tienen el oxígeno, pero le cierran el oxígeno y ya nada más lo único que separa es el corazón y los pulmones, porque de ahí en adelante el cerebro tiene muerte cerebral, el cuerpo inerte, no siente nada, no pasa nada, no se entra en estado de descomposición porque la sangre sigue medio circulando, pero cuando le cierran el oxígeno se muere. Pero si una persona le cierran la garganta, o sea la boca, y la nariz, entonces lo asfixian, y la muerte de esta persona es muerte por asfixia. Hoy en día Satanás está metiéndose a la vida de la iglesia, asfixiándolos, mis hermanos, con todos los rudimentos del mundo, con las modas del mundo, con los pensamientos del mundo, con el razonamiento del mundo. Y hoy en día eso se refleja cuando no hay temor de Dios en el corazón. Cuando no hay temor de Dios en el corazón, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está moribunda. Está moribunda. Tiene mucha acción, tiene mucha actividad, pero no avanza. No avanza, se convierte en una iglesia con espíritu de puerta. Esa puerta tiene movimiento, y más que es corrediza, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. ¿Cuántas veces se abrió y se cerró durante el año pasado? Un sinnúmero de veces, mucho movimiento, pero ¿avanzó la puerta? ¿Verdad que no avanzó? La puerta está allí. Hay veces que la iglesia tiene mucho movimiento, sí, pero no avanza. No hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento en número. Y solamente le dice, ese es trabajo del pastor. No, mi hermano. La iglesia de Cristo es una familia. Y una familia es un conjunto. Oiga bien. Y entre todos
A donde hay obligaciones en una familia, no se hacen las cosas a gusto, se hacen las cosas obligadamente. Pero donde la familia se pone de acuerdo y realiza ¿qué cosa? Deberes. Realiza los deberes con gusto. Quizá la hermana esté lavando y el hermano llegó de trabajar y le dice: mi vida, se me hizo tarde porque quiero aprovechar el sol y quiero tender la ropa, estoy lavando. Entonces no has guisado. No te preocupes, amor. ¿Qué cosa tenías pensado hacer? Voy a guisar esto y esto. Yo ahorita lo guiso. Y nos ponemos a guisar. ¿Por qué? Porque somos un equipo, un conjunto. Los hijos llegan de la escuela: mamá, todavía no pudiste lavar los trastes. No, porque estoy lavando. Yo los lavo, mamá. Mientras que papá está guisando, tú ve a traer las tortillas y tráete el refresco. Y empezamos. Los conceptos vanos que no sirven para nada, que no hacen equipo. ¿Tú por qué te vas a meter a la cocina si tú no eres hombre? Tú eres hombre, no eres mujer. La cocina es para las mujeres. Yo quisiera saber dónde encontraron ese libro para leerlo. ¿Dónde encontraron esa ley que la cocina solamente las mujeres? Que el hombre no puede agarrar la escoba porque eso es trabajo de mujer. Pero sí le dice: mujer, ¿sabes qué? Yo necesito que aprendas a manejar, porque a mí no me da tiempo de llevar a los niños a la escuela y regresar y bañarme y luego irme a trabajar. No, llévalos tú, maneja tú. ¿De quién es el trabajo de manejar? ¿De mujeres o de hombres? No, el deber de cuidar de los niños es de las mujeres. Y muchas veces así está la familia en Cristo Jesús, tristemente. La predicación es del pastor. Si no hay almas nuevas es porque el pastor no trabaja, no hace nada, no sale a evangelizar. Marcos 15 y 16. Y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre. Están coherentes, tienen oxígeno en el cerebro espiritual. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No dice que el pastor, en mi nombre echarán fuera demonios. No dice que el pastor o el ministerio. Vosotros sois nación santa. Sí. Yo soy una nación, pueblo escogido por... no, sí, amén, gloria a Dios. Yo soy hijo del Altísimo. Oh, sí, y nos ama el Señor como la niña de sus ojos. Oh, sí. Oh, Señor, y hay un canto, ¿verdad? Como la niña de sus ojos. Qué hermoso, sí. Pero cuando llegamos más adelante a la médula del texto, porque vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Aquí ya está lo que no me gusta. Para que me anunciéis las verdades del poder del evangelio. Y si no sabes leer, y si no tienes facilidad de palabra, habla, grítale al mundo que Cristo vive con tu testimonio, con tu vida. Grítale al mundo: Cristo vive en mi vida. Hay que predicar cuando tenemos oxigenación en el cerebro. Estamos vivos. Amén. Luego, glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los encargados de cuidar el cuadro inmunológico. El cuadro inmunológico. Cuando el cuadro inmunológico está bajo, los glóbulos blancos están bajos y con una gripita se echó a perder el asunto. Por eso las personas que tienen el VIH-Sida se cuidan mucho porque su cuadro inmunológico está por los suelos. De una gripa, una persona de esas se puede ir a la sepultura, se muere. De un susto se muere. Entonces hay que cuidar. Porque están enfermos. ¿Y qué le parece si nosotros, en vez de cuidar la enfermedad, cuidamos la parte de los glóbulos que dan inmunidad al cuerpo espiritual?
Sin santidad, esa es la inmunidad más grande. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Y usted y yo estamos aquí con esa finalidad de que nuestra vida no se pierda, que nuestra alma no se pierda. Pero si usted y yo no practicamos santidad y no espere ver al hermano, a la hermana con una aureola en la cabeza, no. No espere ver al hermano, a la hermana en una total y completa, oiga bien, satisfactoria conducta, así sin mancha. ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos. Pero dice la palabra de Dios, oiga bien, no se vaya a recostar en la silla que le pone Satanás a los conformistas. Ah, no, es que la palabra de Dios dice que justo no hay ni uno. ¿Está bien? Sí, es cierto. Siéntate ahí y allá te verás con Satanás en el infierno. Pero dice el Señor, Jesús lo dijo, sed santos como yo soy santo. Oh, no, eso es mucho pedir, Señor. No, ¿qué pasó? Y empezamos, fulano, sutano, mengano, perengano. Mi mamá me decía cuando la iba a visitar, hijo, vamos al templo. Y yo, ¿qué cosa voy a ver esa borregada de gente? Puro ignorante allí. Desde el pastor hasta el último de los miembros son puros ignorantes. Y le empezaba a decir, mira, ahí tienes a fulano. Ahí está mengano, ahí está perengano, es esto. Para ir de hipócrita, mejor no. Pero me faltaba decir, yo no soy hipócrita, pero estoy más perdido que el hipócrita. Porque el hipócrita tiene conocimiento y en un momento en que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios lo toque, se arrepiente y yo sigo en mi perdición. Pero mi mamá me decía, sí es cierto, hijo. Esos hermanos que tú señalaste, así son. Pero mira, la palabra de Dios dice que es necesario que esos hermanos estén allí. Y digo, ¿cómo va a ser posible? Sí. Dice la palabra de Dios que es necesario que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Pero tú decides si eres trigo o eres cizaña. Es cosa tuya. Y esos hermanos han decidido ser cizaña. Y la cizaña, la hierba de la planta de la cizaña es igualitita a la del trigo, igual. Nada más que la planta de la cizaña siempre está grandota y erguida, bien paradita, bonita. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. Nunca los ven aquí, a esos bendecidos, nunca los ven aquí diciendo, hermanos, Dios me dio la victoria en esto, me metí en ayuno, en oración, Satanás me quiso derribar, pero tengo la victoria en el nombre de Cristo. Hermanos, pasó esto y esto, pero el Señor hizo esto en mi vida. No. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no se mete con ellos. No se meten, porque ellos son imitadores solamente del evangelio, pero no son hacedores. Y se dice que la planta del trigo está dobladita. Está agachada. ¿Y sabe por qué está agachada? Luce así porque está cargadita de fruto, de grano. El peso del grano la dobla, pero no la quiebra. El cristiano que lleva mucho fruto está doblado, humillado delante de la presencia de Dios. Derribado, pero no destruido, dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros entendemos esto, la palabra de Dios nos habla en 1 de Juan 1:7. Alabado sea Dios para siempre. 1 de Juan 1:7. Solamente nos queda un aspecto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea Dios. Amén. Está fuerte esta palabra. Yo quería predicar. ¿Sabe cuál era mi tema? Mi tema, el amor que abraza. Ahí lo traigo y a lo mejor un día... Pero no se me ha dado predicarlo aquí. Ya van 2 veces que he intentado predicarlo con esto. El amor que abraza. Mira a ver qué bonito.
Pero el día de ayer le decía yo a un joven, me decía, hermano, usted va a predicar y por la gracia de Dios, si Dios me lo permite. Pero ¿qué crees? Me anda rondando el análisis de la sangre, el análisis de la sangre. Y empiezo a investigar y empiezo a meterme en la Biblia. Digo, Señor, esto es importante, Señor. Y luego me dice el pastor, vamos a tener Santa Cena. Ah, Señor. Entonces, eso es lo que tú quieres, Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce mi corazón, que tengo necesidad de Él. Dios conoce nuestra vida y porque nos ama, nos extiende una charolota de alimento espiritual para que nuestra alma se fortalezca. Mis queridos hermanos, y se los digo de todo corazón, mis queridos, mis amados hermanos, se los digo con todo mi corazón y Dios lo sabe. No seamos mediocres espirituales, por favor. Es muy triste andar arrastrando nuestra vida en el mundo, y se lo digo por experiencia. Porque dice la palabra de Dios que al que mucho se le ha perdonado, mucho agradece. Y quizá usted no anduvo mucho en el mundo, no tiene mucho. Y dirá como mucha gente, pero yo qué, si yo no le hago mal a nadie, yo estoy muy bien así como estoy. Pero quiero terminar. La sangre también contiene plaquetas. Las plaquetas tienen la función de coagular y de detener el sangrado. Las plaquetas tienen la función de coagular y de detener el sangrado. La mujer que había pasado con 15 años de flujo de sangre tenía un problema plaquetario. No se le detenía. Pero muchas veces al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene una pequeña herida que le hace Satanás. Y en vez de que tenga después, al otro día, una cicatriz que le pueda decir, mira, Satanás me quiso derribar, Satanás me quiso matar, Satanás me quiso desalentar, destruir. Pero mira, por eso es que el apóstol Pablo dice, en mí llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo, en mi vida. Y no se refería solamente a los azotes que le habían dado. 40 azotes menos uno. 2 veces lo azotaron. Se refería también al azote de Satanás. Y esa marca, esa huella, es fruto del ataque, pero también de la victoria en Cristo Jesús. Es fruto de la victoria. Hebreos 10:26, por favor. Hebreos 10:26. Alabado sea Dios para siempre. 26. ¿Cómo dice el título del texto de la lectura? Advertencia al que peca deliberadamente. Piense lo que le pasa cuando no tiene no tiene plaquetas en su sangre. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, el evangelio de Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuál otro? Si el único sacrificio, el único que perdona pecados es Cristo. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia,
Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque se te sale la sangre del perdón y te mueres. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os padecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Que no se te salga la esperanza, para que no mueras, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y retrocederá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay que tener fe, paciencia y obediencia para que no perdamos la sangre que nos ha dado vida. ¿Se da cuenta que analizando la sangre, haciendo un análisis de la sangre, podemos encontrarnos nosotros con una gran reflexión? ¿Estoy sano o estoy anémico? El que tiene falta de plaquetas tiene anemia. El que tiene falta de calidad de sangre tiene anemia. Y después de la anemia, ¿qué cosa sigue? Una enfermedad que empieza en la columna, que es cáncer. ¿Sí sabe cuál es? Leucemia. Y la leucemia viene por causa de la desnutrición. Le voy a hacer una pregunta, no me la conteste, allá usted analice la pregunta, no diga, analice. ¿Cuántas veces a la semana, no al día? Se la voy a poner más fácil. ¿Cuántas veces a la semana lee usted o escudriña, que no es lo mismo que leer, porque la palabra nos manda a escudriñar las escrituras? ¿Cuántas veces a la semana escudriñamos un capítulo de la Biblia? Uno. Para poder nutrir el alma. Para que no nos muramos de desnutrición, que no caigamos en el cáncer que provoca la falta de buena alimentación y de buenos nutrimentos en nuestra vida. Así como nos sentamos a comer sabroso, algo que nos gusta, el alma se deleita cuando nosotros nos sentamos a leer la palabra de Dios. Y por eso dice su palabra: deleítate pues en Jehová aquí. Y dice, y Él concederá la petición de tu corazón. ¿Por qué no? Si nos deleitamos en el paladar y en el estómago, ¿por qué no nos deleitamos en el paladar espiritual y en el corazón? Analizando todo esto, usted y yo
Podremos decirle hoy al Señor, Señor, gracias porque estoy bien nutrido, Señor. O podremos decirle, Señor, gracias porque la palabra me está dando un análisis, Señor, de cómo está mi alma. Y yo necesito, Señor, de tu presencia en mi vida, Señor. Hoy es el primer domingo de este año. ¿Qué le parece si le decimos al Señor, Señor, hoy en este primer domingo no quiero pasar por alto el pedirte que en este año, Señor, tu gracia se manifieste en mi vida? Oiga bien, que tu Espíritu Santo se manifieste en mi vida, que sea yo fortalecido, Señor, que tu poder obre en mi vida. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes, Dios. Yo siempre he dicho, me levanto a las 2, 3 de la mañana al baño y de regreso me enrollo en la sábana, en la cobija, porque hace mucho frío, y me hinco a orar. Y qué oración tan sabrosa en la madrugada. Porque nadie me interrumpe. La hora no es hora de salir corriendo al trabajo, a la escuela, al molino, a las tortillas, a la carnicería, al compromiso, al seguro, a nada. A esa hora nada. Esa hora tengo una gran bendición de hablar con mi Padre y de decirle, aquí estoy, Señor. ¿Qué te parece si vienes a mi vida y le echas un vistazo a mi corazón y vas a ver que me haces falta, Señor? Y después de que le pidamos a Dios todo ello, entonces sí le podemos decir, Señor, bendice mi diario vivir. Este nuevo día, prospéralo. Guarda a mi esposa, guarda a mi esposo, guarda a mis hijos, Señor. Hay mucha delincuencia organizada por las calles, Señor. Y yo siempre he dicho que los hijos de los cristianos, que son cristianos también, son unos jóvenes que son una joya, porque no se parecen en nada a los del mundo. Son bien ordenados, son honestos, no toman, no fuman, no se drogan, son trabajadores, honrados. Son una joya. ¿Y por qué no decirle al Señor, Señor, en tus manos pongo a las joyas que tú me diste, Señor? Obra maravillosamente. Póngase de pie en esta hora. A mí me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto pasar con mi esposa y mi hija a entonar la primera alabanza de agradecimiento a Dios en este primer domingo del año. Y cuando yo vi a la familia Valdés, los conté a todos, 23. Vaya a decir, uy, el hermano Daniel que criticón es, hasta eso estuvo haciendo. 23. Y le dije al Señor, faltan 2, Señor. Faltan 2. ¿Verdad que faltaron 2? Faltan 2. Pero esos 2, con el poder de tu palabra y el poder del testimonio, van a venir un día, Señor. Y va a ser una familia completa, total. Pero me dio gusto cuando estuvieron entonando la alabanza. Y Dios ponía en mi corazón, hoy estamos aquí, varias familias, varias. ¿Qué le parece si toma de la mano a su cónyuge y a sus hijos y le dicen, vamos al altar? Y le vamos a decir al Señor, Señor, no tan solo me cubras con tu sangre, límpiame con tu sangre, Señor. No tan solo me limpies, Señor, sino vivifícame con tu espíritu también. Y pongo en tus manos a mi matrimonio, a mis hijos, a mis hijas, Señor. Pongo en tus manos a todo lo que nos rodea, mi trabajo, la casa que tú me has dado, Señor. Porque si a Dios le place, solamente mueve tantito la tierra y la casa que hicimos con mucha cimentación, ¡pum!, se viene abajo.
¿Y por qué no le decimos, Señor, gracias por todas tus bendiciones? Pero este año queremos empezarlo, mi familia y yo, Señor, unidos. Cuando Josué se estaba despidiendo del pueblo de Israel, Josué no se despidió de Dios. No. Josué le dijo al pueblo, yo no sé ustedes, pero mi familia y yo serviremos a Jehová. Le gustaría servir a Jehová con todo su corazón y que todos los nutrimentos de la sangre de Cristo vengan a su vida, a su corazón. Tome a su familia. Yo le invito a que venga a cantar. Venga con su familia.